Imagínate frente a frente con un ser de luz tan intenso que tus ojos apenas pueden soportarlo. Sus alas no son suaves y emplumadas, sino hechas de llamas vivas. Su voz resuena como el rugido de un trueno, haciendo temblar el suelo bajo tus pies. Este no es el ángel lindo y gentil que ves en pinturas renacentistas o tarjetas de Navidad. Bienvenido al mundo de los ángeles como la Biblia realmente los describe. Seres de una belleza incomprensible y con misiones que moldean el destino de la humanidad. Al final de este vídeo, tu visión del universo espiritual nunca será la misma. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta nos presenta una visión que desafía la imaginación humana y redefine completamente nuestra comprensión de los seres celestiales. Ezequiel describe 4 seres vivientes, cada uno con una apariencia que las palabras humanas apenas pueden capturar. Imagina criaturas con 4 caras diferentes, una de hombre, otra de león, una tercera de buey y la cuarta de águila. Esta combinación de características humanas y animales sugiere una naturaleza que trasciende nuestra comprensión terrenal, uniendo aspectos de inteligencia, nobleza, fuerza y perspicacia celestial. Pero la descripción no termina ahí. Ezequiel continúa relatando que cada uno de estos seres poseía 4 alas, y sorprendentemente, manos humanas bajo estas alas. Esta yuxtaposición de lo celestial con lo terrenal, de lo sobrenatural con lo familiar, nos desafía a reconsiderar nuestras nociones preconcebidas sobre la naturaleza de los ángeles y su relación con el mundo material. La visión de Ezequiel se vuelve aún más sorprendente cuando describe las piernas y los pies de estos seres celestiales. Sus piernas, dice él, eran rectas, una característica que podría sugerir firmeza y estabilidad. Sin embargo, sus pies eran como pezuñas de ternero, brillando con el esplendor del bronce pulido. Esta descripción evoca una imagen de fuerza y permanencia combinada con una belleza casi metálica y sobrenatural. El profeta entonces nos sorprende nuevamente al mencionar que estos seres se movían en cualquiera de las 4 direcciones sin volverse. Imagina la escena. Criaturas de 4 caras moviéndose con una fluidez y gracia sobrenaturales, capaces de cambiar de dirección instantáneamente sin la necesidad de girar o reorientarse. Esta capacidad sugiere una naturaleza que trasciende las limitaciones físicas que conocemos, pintando un cuadro de seres que operan en una dimensión más allá de nuestra comprensión tridimensional. Pero la visión de Ezequiel no termina ahí. Él describe algo aún más extraordinario. Cada uno de estos seres estaba acompañado por una rueda alta e impresionante. Estas no eran ruedas comunes, eran altas y terribles, dice Ezequiel, y más sorprendentemente, estaban llenas de ojos en toda su circunferencia. La imagen de ruedas cubiertas de ojos es al mismo tiempo fascinante y desconcertante. Sugiere una conciencia omnipresente, una capacidad de percepción que va mucho más allá de los sentidos humanos. Estos ojos podrían simbolizar la omnisciencia de Dios reflejada en sus criaturas celestiales o tal vez representar la capacidad de estos seres de observar y comprender realidades más allá de nuestra percepción limitada. El movimiento de estas ruedas era igualmente extraordinario. Se movían en perfecta sincronía con los seres vivientes en cualquier dirección sin desviarse nunca. Esta armonía de movimiento entre los seres y las ruedas sugiere una unidad de propósito y acción que trasciende nuestra comprensión terrenal de coordinación y cooperación. La descripción de Ezequiel alcanza su clímax cuando habla del sonido producido por estos seres celestiales. El ruido de sus alas, dice él, era como el rugido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un tumulto como el de un ejército. Trata de imaginar por un momento el sonido ensordecedor de una poderosa cascada combinado con el estruendo de un trueno divino y el clamor de un vasto ejército en movimiento. Esta cacofonía celestial no es solo ruido, es una manifestación audible del poder y la majestad de Dios, expresada a través de sus criaturas angelicales. Es un sonido que inspira temor y reverencia, que hace temblar los fundamentos de la tierra y resuena a través de las esferas celestiales. Esta descripción sonora completa la imagen visual, creando una experiencia sensorial total que supera con creces nuestra expectativa de encuentros angelicales. No es de extrañar que Ezequiel haya quedado atónito y postrado ante esta visión. Nos desafía a expandir nuestra comprensión del reino celestial y a reconocer que los ángeles, lejos de ser criaturas etéreas y delicadas, son manifestaciones poderosas y majestuosas de la gloria y el poder de Dios.
Pasando del libro de Ezequiel al libro de Isaías, encontramos otra descripción impresionante de seres celestiales que desafía nuestras concepciones convencionales. En el capítulo 6, Isaías nos ofrece un vistazo al trono de Dios y a los seres que lo rodean. El profeta ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, una imagen que por sí sola ya es impresionante. Pero lo que realmente capta nuestra atención son los seres que Isaías describe sobre el trono, los serafines. A diferencia de los 4 seres vivientes de Ezequiel, los serafines de Isaías tienen 6 alas cada uno. Esta multiplicidad de alas sugiere una capacidad aún mayor de movimiento y acción en el reino celestial. Pero el uso de estas alas es particularmente intrigante. Con 2 alas cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Este arreglo nos habla mucho sobre la naturaleza de estos seres y su relación con Dios. El acto de cubrir el rostro sugiere una reverencia profunda, un reconocimiento de la santidad insoportable de Dios. Incluso estos seres celestiales, en toda su gloria, no pueden mirar directamente a la cara de Dios en su plenitud. La descripción de los serafines por Isaías continúa sorprendiéndonos. El profeta relata que estos seres poderosos clamaban unos a otros en una antífona celestial. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este cántico triple de santidad es profundamente significativo. En la cultura hebrea, la repetición triple de cualquier término era la forma más elevada de énfasis, indicando una cualidad en su grado máximo y absoluto. Por lo tanto, esta declaración no es solo una alabanza, sino una proclamación de la santidad incomparable e insuperable de Dios. Es interesante notar que los serafines no dirigen este clamor directamente a Dios, sino unos a otros. Esto sugiere una comunidad celestial en constante adoración, recordando y reafirmando continuamente la divinidad de Dios. La segunda parte de su clamor, toda la tierra está llena de su gloria, nos recuerda que la majestad de Dios no está confinada al reino celestial, sino que permea toda la creación. Esta visión nos ofrece una perspectiva cósmica de la adoración, donde cielo y tierra están unidos en el reconocimiento de la gloria divina. La reacción de Isaías a esta visión celestial es profundamente reveladora y nos ayuda a comprender el impacto abrumador de un encuentro con seres angelicales. El profeta exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Esta no es la reacción de alguien que ha encontrado un ángel gentil y reconfortante, sino el grito de un hombre que se ve confrontado con una realidad tan santa y trascendente que su propia existencia parece estar en peligro. Isaías se vuelve agudamente consciente de su impureza y de la impureza de su pueblo ante la santidad absoluta de Dios y sus criaturas celestiales. Este contraste dramático entre lo divino y lo humano, lo puro y lo impuro, nos recuerda que los ángeles no son simplemente versiones mejoradas de seres humanos, sino criaturas de un orden completamente diferente que habitan en la presencia inmediata de Dios. La reacción de Isaías nos desafía a reconsiderar nuestra propia postura ante lo divino y a reconocer el abismo que existe entre nuestra naturaleza caída y la santidad perfecta del reino celestial. Mientras las visiones de Ezequiel e Isaías nos presentan a los ángeles en toda su gloria celestial, la Biblia también nos muestra que estos seres poderosos a veces aparecen de formas mucho más mundanas. En el libro de Génesis encontramos varios ejemplos de ángeles que se manifiestan como hombres comunes, interactuando con los seres humanos de maneras sorprendentemente normales. Uno de los casos más notables ocurre en el capítulo 18, cuando 3 visitantes aparecen ante Abraham. El patriarca los recibe como invitados humanos normales, ofreciéndoles hospitalidad con agua para lavar sus pies, descanso bajo un árbol y una comida preparada con cuidado. Es solo a medida que avanza la narrativa que se hace evidente que 2 de estos visitantes eran ángeles, mientras que el tercero era una manifestación del propio Señor. Esta capacidad de los ángeles de asumir forma humana e interactuar de manera tan natural con los seres humanos nos presenta un aspecto fascinante de su naturaleza. Sugiere una habilidad para transitar entre lo celestial y lo terrenal, adaptándose a las necesidades de la misión que se les ha confiado. El episodio de Abraham y los 3 visitantes nos lleva a considerar el propósito de estas apariciones angélicas en forma humana. En este caso específico, los visitantes vinieron a anunciar a Abraham que su esposa Sara,
ya anciana, daría a luz a un hijo, el tan esperado heredero. Esta misión ilustra uno de los roles fundamentales de los ángeles en la narrativa bíblica. Son mensajeros de Dios, trayendo noticias de importancia crucial para el desarrollo del plan divino. El hecho de que aparezcan en forma humana para entregar este mensaje sugiere que Dios, en su sabiduría, a veces elige comunicarse con nosotros a través de medios que podemos comprender y aceptar más fácilmente. La apariencia humana de los ángeles en este caso puede haber ayudado a Abraham a recibir el mensaje sin el temor abrumador que normalmente acompaña a las apariciones angélicas en su forma celestial. Esto nos recuerda que los ángeles, en toda su majestad y poder, son sobre todo siervos de Dios, adaptándose conforme sea necesario para cumplir su voluntad y comunicar sus mensajes a la humanidad. Otro ejemplo notable de ángeles apareciendo en forma humana ocurre en el capítulo 19 de Génesis, cuando dos ángeles visitan a Lot en Sodoma. Nuevamente, al principio son percibidos como hombres comunes, y Lot los recibe en su casa ofreciéndoles hospitalidad. Sin embargo, la verdadera naturaleza y poder de estos visitantes celestiales pronto se hacen evidentes cuando una multitud amenazadora rodea la casa de Lot exigiendo que entregue a sus invitados. Los ángeles revelan su poder sobrenatural. Simplemente extienden la mano, arrastran a Lot dentro de la casa y cierran la puerta. Luego hieren a los hombres de la multitud con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de modo que no pueden encontrar la puerta. Este incidente ilustra vívidamente que, incluso cuando aparecen en forma humana, los ángeles retienen su poder celestial. Su capacidad de cegar instantáneamente a toda una multitud demuestra una autoridad sobre el mundo físico que va mucho más allá de las capacidades humanas. Además, sus acciones para proteger a Lot y a su familia nos muestran que los ángeles no son solo mensajeros pasivos, sino agentes activos en la ejecución del plan de Dios, capaces de intervenir directamente en los asuntos humanos cuando es necesario. La intervención de los ángeles en Sodoma nos lleva a considerar otro aspecto crucial de su naturaleza y misión: su papel como agentes de la justicia divina. Aunque frecuentemente pensamos en los ángeles principalmente como mensajeros o guardianes, la Biblia los retrata repetidamente ejecutando juicios divinos. En el caso de Sodoma y Gomorra, los ángeles no solo protegen a Lot y su familia, sino que también son los instrumentos a través de los cuales Dios ejecuta su juicio sobre las ciudades pecaminosas. Génesis registra a los ángeles diciendo a Lot: «Pues estamos para destruir este lugar, porque su clamor ha aumentado delante del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo». Esta declaración revela que los ángeles no actúan por cuenta propia, sino que son enviados por Dios con un propósito específico, en este caso, para ejecutar un juicio divino. La destrucción de Sodoma y Gomorra que sigue, con fuego y azufre cayendo del cielo, es un testimonio dramático del poder de los ángeles como agentes de la voluntad de Dios. Este episodio nos recuerda que los ángeles, aunque a menudo retratados como seres benevolentes y protectores, también pueden ser instrumentos de juicio y destrucción cuando la justicia divina así lo exige. Uno de los ejemplos más impresionantes del poder angelical como agente de la justicia divina se encuentra en el libro de 2 Reyes, capítulo 19. Este episodio ocurre durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, cuando Jerusalén estaba bajo la amenaza del poderoso ejército asirio. El rey Senaquerib de Asiria había enviado un mensaje arrogante y blasfemo desafiando no solo a Ezequías, sino al propio Dios de Israel. En respuesta a esta amenaza y a la oración fervorosa de Ezequías, Dios promete defender la ciudad. La forma en que esta defensa se manifiesta es nada menos que espectacular. El versículo 35 nos dice: «Esa misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento asirio a 185,000 hombres, y cuando se levantaron por la mañana, todos eran cadáveres». Esta descripción sucinta de una devastación masiva nos da una idea del increíble poder que un solo ángel puede ejercer en una sola noche. Sin alarde ni batalla visible, un ángel elimina a 185,000 soldados asirios. Es importante notar la eficiencia y precisión de esta acción. Solo los soldados asirios son afectados, dejando la ciudad de Jerusalén y sus habitantes intocados. Este incidente nos muestra que los ángeles no son solo seres espirituales etéreos, sino que pueden interactuar con y afectar el mundo físico de maneras dramáticas y decisivas. Además,
destaca la capacidad de los ángeles de discernir y ejecutar la voluntad de Dios con una precisión impresionante, alcanzando solo los objetivos previstos del juicio divino. La idea de ángeles involucrados en la guerra no se limita a intervenciones ocasionales en los conflictos humanos. La Biblia nos da un vistazo de una guerra espiritual a gran escala que ocurre más allá de nuestra percepción normal. Uno de los personajes centrales en este conflicto cósmico es el arcángel Miguel, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo 10, tenemos una visión fascinante de esta guerra espiritual. Daniel, después de un periodo de ayuno y oración, recibe la visita de un ser angelical que le dice: «No temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia». Esta pasaje es reveladora en varios aspectos. Primero, sugiere que hay fuerzas espirituales asociadas a naciones o reinos terrenales, en este caso, el príncipe del reino de Persia. Segundo, muestra que hay conflictos y resistencias en el reino espiritual que pueden afectar incluso la entrega de mensajes divinos. Tercero, presenta a Miguel como un ser de gran poder y autoridad, capaz de intervenir en conflictos espirituales de alto nivel. La mención de Miguel como uno de los principales príncipes también sugiere una jerarquía en el reino angelical, con Miguel ocupando una posición de liderazgo. La importancia de Miguel en el conflicto espiritual se enfatiza aún más en el libro de Apocalipsis. Juan nos da una visión dramática de una guerra en el cielo en el capítulo 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta pasaje nos presenta una imagen cósmica de conflicto, con Miguel liderando a los ángeles de Dios contra las fuerzas del mal personificadas en el dragón, identificado como Satanás. Varios aspectos de esta descripción merecen atención. Primero, la idea de una batalla en el cielo desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el reino celestial como un lugar de paz perfecta y armonía, sugiriendo que el conflicto entre el bien y el mal se extiende más allá del reino terrenal, afectando incluso las esferas celestiales. Segundo, el liderazgo de Miguel en esta batalla confirma su papel como un guerrero celestial de alto rango, capaz de oponerse directamente a Satanás. Tercero, el resultado de la batalla, la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, tiene implicaciones cósmicas, afectando tanto el reino celestial como el terrenal. Esta visión de guerra angelical nos recuerda que los ángeles no son observadores pasivos del drama de la redención, sino participantes activos en un conflicto de proporciones universales. Mientras que Miguel es frecuentemente retratado como un guerrero celestial, otro ángel prominente en la narrativa bíblica desempeña un papel igualmente crucial pero de naturaleza diferente. Gabriel, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es generalmente presentado como un mensajero divino de importancia excepcional. En el libro de Daniel, Gabriel aparece al profeta para explicar visiones y profecías complejas. En Daniel 8 y 16, oímos una voz ordenando: «Gabriel, haz entender a este la visión». Gabriel procede a interpretar para Daniel una visión profética sobre el futuro de varios reinos. Más tarde, en Daniel 9, 21-22, Gabriel aparece nuevamente. Estando yo aún hablando en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: «Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento». En estas apariciones, Gabriel se revela no solo como un mensajero, sino como un intérprete de la voluntad divina, capaz de aclarar visiones proféticas complejas. Su rapidez en responder a la oración de Daniel sugiere una prontitud constante para cumplir las misiones divinas. Además, el hecho de que Gabriel toque a Daniel indica una capacidad de interacción física con los seres humanos, incluso manteniendo su naturaleza celestial. Estos encuentros en el libro de Daniel establecen a Gabriel como un ángel de gran importancia,
especialmente en lo que respecta a la revelación e interpretación de profecías divinas. El papel de Gabriel como mensajero divino alcanza su punto culminante en el Nuevo Testamento, donde es el ángel elegido para anunciar los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Gabriel aparece primero a Zacarías, un sacerdote, mientras éste servía en el templo. La reacción de Zacarías a la aparición de Gabriel es reveladora. Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Esto nos recuerda que, incluso cuando los ángeles aparecen en una forma más reconocible, su presencia aún inspira temor y reverencia. Gabriel anuncia a Zacarías que su esposa Isabel, hasta entonces estéril, dará a luz un hijo que se llamará Juan y que desempeñará un papel crucial en la preparación del camino para el Mesías. La incredulidad de Zacarías ante esta noticia resulta en su mudez temporal, demostrando que las palabras de un ángel no deben tomarse a la ligera ni dudarse. Pocos meses después, Gabriel es enviado nuevamente, esta vez a la Virgen María en Nazaret. Su saludo a ella es memorable: «Alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo». Cuando María se perturba, Gabriel la tranquiliza: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Este anuncio, conocido como la Anunciación, es uno de los momentos más significativos de la historia cristiana, marcando el inicio de la encarnación del Hijo de Dios. La elección de Gabriel para entregar estos mensajes cruciales subraya su importancia como mensajero divino y su papel central en la revelación del plan de salvación de Dios. Además de sus roles como guerreros y mensajeros, los ángeles también son frecuentemente retratados en la Biblia como protectores y guardianes de los fieles. Esta función se expresa bellamente en el Salmo 91, 11-12, que declara: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna». Este pasaje sugiere una protección angelical constante y abarcadora, que se extiende a todos los aspectos de la vida del creyente. La imagen de ángeles sosteniendo a alguien en sus manos para evitar que tropiece evoca una sensación de cuidado íntimo y personal. Sin embargo, es importante notar que esta protección angelical no se presenta como una garantía de una vida sin dificultades o peligros, sino como una seguridad de la presencia y el cuidado divinos en medio de los desafíos de la vida. Un ejemplo poderoso de esta protección angelical se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6. En este episodio famoso, Daniel es lanzado en el foso de los leones por negarse a dejar de orar a Dios, desobedeciendo así un decreto real. La situación parece desesperada. Daniel, un hombre anciano, es arrojado en un foso lleno de leones hambrientos. Sin embargo, a la mañana siguiente, es encontrado vivo e ileso. Daniel explica al asombrado rey: «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él». Este incidente ilustra vívidamente el poder de la intervención angelical. El ángel enviado por Dios no solo protegió a Daniel, sino que también ejerció control sobre criaturas salvajes, cerrando la boca de los leones. Esto demuestra que la autoridad de los ángeles se extiende no solo sobre fuerzas espirituales, sino también sobre el mundo físico. Además, la protección ofrecida a Daniel no lo eximió de pasar por la prueba. Fue lanzado al foso, pero fue preservado milagrosamente durante ella. Este patrón de protección divina, frecuentemente mediada por ángeles, que no evita las dificultades pero sostiene al fiel a través de ellas, es recurrente en las Escrituras. El relato también nos recuerda que la intervención angelical a menudo ocurre en respuesta a la fidelidad y la fe, como vemos en la declaración de Daniel sobre su inocencia delante de Dios. Aunque muchos pasajes bíblicos destacan el papel de los ángeles como protectores y guardianes de los fieles, es crucial entender que los ángeles no son sirvientes personales de los seres humanos, sino siervos de Dios. Su protección e intervención siempre ocurren en el contexto de la voluntad divina y del plan mayor de Dios. Esta distinción se ilustra claramente en el libro de Hechos, capítulo 12, donde encontramos dos ejemplos contrastantes de intervención angelical. Al principio del capítulo, el apóstol Jacobo es ejecutado por orden del rey Herodes. No hay mención de protección angelical en este caso. Poco después, Pedro es arrestado con la intención de ser ejecutado también, pero un ángel interviene milagrosamente.
Hechos 12, 7-10 describe: de repente, un ángel del Señor apareció y una luz brilló en la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate rápido. Entonces, las cadenas cayeron de sus manos, y lo siguió, sin saber que lo que hacía el ángel era real. Pensaba que veía una visión. Este contraste nos recuerda que la protección angelical no es automática o garantizada para todos los creyentes en todas las situaciones. Ocurre de acuerdo con el propósito soberano de Dios. En el caso de Pedro, su liberación milagrosa sirvió a un propósito específico en el plan de Dios para la iglesia primitiva. La descripción detallada de la intervención del ángel, desde la luz que iluminó la celda hasta las cadenas cayendo de las manos de Pedro, nos da una visión vívida del poder y la precisión con que los ángeles pueden operar en el mundo físico cuando son enviados por Dios. Un aspecto de los ángeles que a menudo se pasa por alto, pero que la Biblia enfatiza repetidamente, es su papel como adoradores de Dios. Aunque los ángeles son seres de gran poder y majestad, no son objeto de adoración, sino adoradores fervorosos del Dios Todopoderoso. Esta realidad se retrata vívidamente en el libro de Apocalipsis, donde Juan tiene visiones repetidas de ángeles adorando ante el trono de Dios. En el capítulo 5, versículos 11-12, Juan describe una escena impresionante. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Esta imagen de incontables ángeles uniendo sus voces en alabanza a Dios nos ofrece una visión del propósito fundamental de los ángeles: glorificar a su Creador. La magnitud de esta adoración angelical, millones de millones y miles de miles, sugiere una devoción y un celo incomparables. El contenido de su alabanza, centrado en la dignidad del Cordero que fue inmolado, una referencia a Jesucristo, nos recuerda que los ángeles no solo adoran a Dios Padre, sino que también reconocen y celebran el papel del Hijo en la redención. Esta escena de adoración celestial sirve como modelo e inspiración para la adoración humana, demostrando la centralidad y la primacía de la glorificación de Dios en el universo creado. La énfasis bíblica en los ángeles como adoradores de Dios y no como objetos de adoración se refuerza por varios incidentes en las Escrituras donde se advierte a los seres humanos contra la adoración de ángeles. Un ejemplo notable ocurre en el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 8-9. Juan relata: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esta interacción es profundamente reveladora. Juan, impresionado por las visiones que recibió y por la majestad del ángel, instintivamente se inclina para adorarlo. La respuesta del ángel es inmediata e inequívoca. Rechaza la adoración y redirige a Juan a adorar únicamente a Dios. La afirmación del ángel de ser un consiervo coloca a los ángeles al mismo nivel que los seres humanos en términos de su estatus como criaturas de Dios, enfatizando que, por más poderosos y majestuosos que sean, los ángeles son fundamentalmente siervos de Dios, al igual que los seres humanos están llamados a serlo. Este pasaje sirve como un poderoso recordatorio contra cualquier tentación de angelolatría, adoración de ángeles, y reafirma el principio fundamental de que toda adoración debe ser dirigida exclusivamente a Dios. A pesar de su grandeza y de las funciones cruciales que desempeñan en el plan de Dios, la Biblia deja claro que los ángeles tienen limitaciones significativas. Una de las limitaciones más notables es mencionada por Jesucristo en Mateo 12 y 36, cuando habla sobre el día y la hora de su segunda venida. Pero en cuanto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta declaración es profundamente reveladora. Coloca a los ángeles en una posición de conocimiento limitado, inferior incluso al del Hijo encarnado, aunque el Hijo en su divinidad es omnisciente. Esto nos recuerda que, por más impresionantes que sean los ángeles en poder e inteligencia, no son omniscientes. Hay aspectos del plan divino que permanecen ocultos incluso para estos seres celestiales. Esta limitación del conocimiento angelical se enfatiza aún más en 1 Pedro 1 y 12,
donde el apóstol, hablando sobre las profecías de la salvación, dice, cosas que los ángeles anhelan mirar. Esta frase sugiere que los ángeles tienen un deseo ardiente de comprender más profundamente el plan de salvación de Dios, implicando que hay aspectos de este plan que ellos aún no entienden completamente. Estos pasajes nos presentan una visión fascinante de los ángeles como seres que, aunque poderosos y cercanos a Dios, todavía están en un proceso de aprendizaje y descubrimiento en relación con los misterios divinos. Un aspecto final y crucial para entender la naturaleza de los ángeles en la Biblia es su organización jerárquica. Aunque los detalles completos de esta jerarquía no se proporcionan explícitamente en las Escrituras, hay indicios claros de que existe una estructura ordenada en el reino angelical. Varios rangos o categorías de ángeles se mencionan a lo largo de la Biblia, incluyendo querubines, serafines, arcángeles, principados, potestades, tronos y dominaciones. Los querubines, por ejemplo, están frecuentemente asociados con la presencia y la gloria de Dios. En Éxodo 25, 18-22, Dios ordena que se coloquen figuras de querubines sobre el arca de la alianza, simbolizando su presencia entre el pueblo. En el libro de Ezequiel, los querubines se describen como los guardianes del trono de Dios. Los serafines, mencionados principalmente en el libro de Isaías, parecen tener un papel especial en la adoración y la proclamación de la santidad de Dios. Su continua declaración de Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos sirve como un recordatorio constante de la majestad trascendente de Dios. Los arcángeles como Miguel y Gabriel ocupan posiciones de liderazgo entre los ángeles. Pablo, en sus epístolas, menciona principados y potestades en el contexto de seres espirituales, sugiriendo diferentes niveles de autoridad en el reino angelical. Esta estructura jerárquica nos recuerda que el reino celestial es un reino de orden y propósito, reflejando la naturaleza ordenada de Dios mismo. Aunque muchos detalles de esta jerarquía permanecen un misterio para nosotros, su existencia nos habla de la complejidad y la grandeza del dominio celestial, mucho más allá de nuestras simples concepciones de ángeles como seres uniformes e indiferenciados.